Damas y caballeros, bienvenidos a una nueva entrega de Pedazos de Historia con nuestro queridísimo Alberto Garín. ¿Qué tal, maestro? Pues aquí me tienes, dispuesto a meternos en el mundo medieval. Oye, ¿qué cambios das? Para que veas, hay que atrapar de forma inesperada a nuestros espectadores, que se sorprendan cada día con los que les vamos a ofrecer. Pues sí, pero el mundo medieval eso es muy amplio, ¿algo en concreto? Lo más amplio que hay en el mundo medieval, que es el feudalismo, el sistema feudal, esas cosas que siempre se han hablado mal, de decir, ¿sabes? Que hay políticos que Sí, como cuando una quieren, época oscura, eso es tal. cuando los políticos quieren decir esto está muy mal, te dicen esto es feudal. Y además lo utilizan con fuerza, ¿no? Feudal. Entonces vamos a ver, vamos a tratar de entender realmente qué significa feudal, feudalismo, si es tan negativo como parece que lo es y hasta dónde podemos llevarlo. Bueno, pues nada, somos todo oídos. De modo que vamos a entrar en materia, vamos a tratar de explicar todas las vueltas que hay en torno a ese término del feudalismo. Tal como estábamos diciendo ahora, si hay un concepto histórico que ha sido vilipendiado de forma amplia en nuestro mundo contemporáneo, es este de feudalismo. Y que a uno le califiquen de feudal es sinónimo de retrógrado, ultraconservador, antiprogresista, alguien que bloquea cualquier posibilidad de cambio. Y es que a la larga, si algo ha caracterizado al feudalismo, es que ha sido un término en torno al cual ha habido un intenso debate historiográfico. Y como yo decía, lo que pretendo aquí es mostrar en qué ha consistido ese debate historiográfico e incluso hasta qué punto es pertinente, si lo es, el uso de el término feudalismo para hablar de una realidad histórica. De partida, si uno le preguntara a alguien con unos conocimientos medios qué es el feudalismo, la respuesta inmediata es un tipo de organización socioeconómica vinculado a la Edad Media europea, que en algún caso pudo haberse replicado en otros ámbitos cronológicos y geográficos, y en el cual, en esencia, hay dos partes. Una relación entre un señor y un vasallo, que se intercambian tierras y servicios, y la relación entre los señores y los siervos, que son los que en una situación casi de semi-esclavitud trabajaban esas tierras. Es cierto lo que acabo de explicar, pero no del todo. Cuando se pone en marcha el concepto de feudalismo, lo traen al debate historiográfico una serie de latinistas de los siglos XVI y XVII en el mundo francés, gentes como Cujas o Fresne Ducange, que son los que en esos siglos XVI y XVII rescatan el término feudo, derivado quizás de una palabra alemana previa, el término feudo como sinónimo de las tierras que un señor entregaba a su vasallo a cambio del servicio que este vasallo le daba al señor. Un servicio que podía ser un consejo para tomar unas decisiones políticas o directamente un auxilio militar, con ese vasallo entregándole o apoyándole con sus tropas a su señor. Aquí, algo que es realmente importante entender es que cuando estamos hablando de vasallos, que es otro concepto que viene de este mundo feudal y que no siempre tenemos claro en la mente cómo funciona, los vasallos son señores. Puede parecer contradictorio que esté diciendo que el señor tiene un vasallo y que el vasallo sea un señor. Porque claro, un vasallo, por ejemplo, es el conde que establece una relación con un juramento con su rey. Pero es que es un conde o un duque o un marqués. Y es posible que ese conde a su vez tenga sus propios vasallos. Es decir, que ese conde sea vasallo respecto a su señor, el rey, pero que el conde sea señor respecto a sus propios vasallos, sus vizcondes, sus varones y demás. Con esto, lo que no tenemos que olvidar nunca es que los vasallos, digamos que en la estratigrafía social, los vasallos están en la parte superior. O sea, los vasallos son gentes con poder económico, militar, con privilegios. Esos son los vasallos, por más que tengan relaciones de vasallaje con un señor por encima de ellos. Ese punto es fundamental tenerlo claro, porque yo mismo,
cuando me explicaban el feudalismo en el colegio, en el instituto, y te hablaban de la relación del señor vasallo, tenía la sensación de que vasallo debía ser pues alguien pues, de baja categoría, sin muchos recursos, que por eso pues, se ofrecía al señor a ver si gracias a esa pequeña tierra que le daban, y no. Los vasallos podían llegar a ostentar unos dominios territoriales incluso más grandes que los de su propio señor. Hay ejemplos históricos que hemos tratado aquí en pedazos de historia. Pensemos, por ejemplo, en una figura como Leonor de Aquitania, Leonor duquesa de Aquitania, que además de ser primero esposa del rey de Francia y más tarde esposa del rey de Inglaterra, como duquesa de Aquitania era vasalla de su esposo, el rey de Francia, a pesar de que los dominios del ducado de Aquitania eran muchísimo más amplios que los del rey de Francia. Entonces, tengamos clara esa idea entre señores y vasallos. Ambos son señores, ambos son gentes de clase alta con recursos políticos, económicos, militares. Frente a ese concepto inicial que se centraba exclusivamente en la definición jurídica de qué era el feudo y de ahí deriva el feudalismo, es decir, ese periodo histórico en el que se producen estas relaciones feudo-vasalláticas, el señor tiene un vasallo al que le entrega un feudo a cambio de un servicio. En el siglo XVIII, cuando ya se ha desarrollado toda esa teoría que pasa del concepto jurídico a la realidad histórica, a las relaciones feudo-vasalláticas, en el siglo XVIII comienza la crítica a ese modelo feudal. Una crítica que vendrá, por un lado, por parte de los ilustrados franceses como Montesquieu o Voltaire, que llegan a equiparar el feudalismo con el antiguo régimen y consideran que el principal problema de este modelo feudal es que estos señores, los señores y sus vasallos, disponían de una serie de privilegios que impedían el pleno desarrollo del resto de la sociedad. A la larga, en la cúspide de ese modelo feudal, donde están los señores y sus vasallos, que son señores, en esa cúspide hay muy pocos y por debajo hay muchos que no disfrutan de ninguno de esos privilegios que tienen los señores feudales. Es muy llamativo porque con esa lectura que un Voltaire y sobre todo Montesquieu hacen sobre el feudalismo es donde se va a crear la sensación de que lo que Montesquieu buscaba con su famosa división de poderes era precisamente eliminar esos privilegios de una clase alta completamente ajena al resto de la sociedad. Y a la larga, como ya hemos explicado en programas previos, y sobre todo como hicimos en nuestro libro La Revolución Francesa, que a ver dónde anda, creo que es este de aquí. Sí, este es de la Revolución Francesa. En realidad, vamos a recolocarlo. En realidad, lo que tenemos con la división de poderes de Montesquieu es reducir el número de contrapoderes que tenía el monarca. Porque si Voltaire y Montesquieu acusan de privilegiados a estos señores, a la larga lo que les incomoda no es que unos pocos tengan privilegios y el resto de la sociedad no. Lo que les incomoda es que el príncipe, el monarca, porque hay una serie poca de señores que tienen unos privilegios, el monarca no puede ejecutar completamente su acción de gobierno. Interesante, porque pensemos que estos ilustrados, el modelo político que terminan por desarrollar es el despotismo ilustrado, eliminemos los privilegios de los señores feudales para que queden todos en manos del rey, y cuando se acaban con los reyes en la Revolución Francesa, lo que vamos a tener es el establecimiento de dictaduras republicanas. Llámese Robespierre, llámese Napoleón como primer cónsul o incluso como emperador. Pues bien, en el momento que se comienza a hacer esa crítica hacia el mundo feudal, va a haber una segunda crítica en este siglo XVIII mucho más interesante y que sí merece la pena reflexionar sobre ella, y proviene de Adam Smith. Recordemos, uno de los padres del capitalismo como teoría. Y es que si de algo acusaba Adam Smith a los señores feudales, era de ser la principal barrera al libre comercio, lo cual en la mente de Adam Smith queda muy claro, porque Adam Smith, que llegó a trabajar como aduanero al final de su vida, consideraba que las aduanas
podían ser necesarias, el gran defensor del libre comercio, a pesar de todo, podía colocar alguna aduana aquí y allá, porque Adam Smith no es enemigo del Estado. Considera que el Estado es necesario y considera que el Estado necesita recaudar impuestos para mantenerse. Y en gran medida, pensemos que entre los principales impuestos que Adam Smith reclamaba eran aquellos que financiaran el prestigio del Estado. Adam Smith era un gran defensor, no sé si esto lo recordabas, Jano. Adam Smith es el gran defensor de los impuestos que garanticen una solvencia a la corona como institución de prestigio. Bueno, pero él se refería a una cosa razonable, una cosa sensata, no lo de ahora. Pero son impuestos. Hombre, sí, pero no lo de ahora. Esto no es un impuesto, es expolio, legalizado, eso sí, pero expolio. Pues bien, Adam Smith tenía razón en el hecho de que una de las características más negativas del modelo feudal es que si cada señor disfrutaba en su feudo de su propia jurisdicción, a la larga terminaban por establecer demasiadas aduanas, de modo que en el momento de atravesar, por ejemplo, una Francia excesivamente feudalizada, en lugar de tener que pagar una sola aduana, la del Estado francés, a lo mejor había que pagar 50, 60 o 100 aduanas de cada uno de los feudos de estos señores feudales. Después matizaremos todo esto. No terminaba de ser del todo de esta manera, pero lo que explicaba Adam Smith no dejaba de tener razón. O sea, si cuando tenemos un Estado único muy amplio eliminamos cualquier aduana interna, pues estamos favoreciendo el intercambio comercial. Un ejemplo ampliamente conocido. De partida no había aduanas internas, de partida no había aduanas internas en Hispanoamérica. Entonces uno podía comerciar desde el sur de la Argentina hasta el norte de México sin tener que pagar esas aduanas internas. En principio, que luego sí había algunas restricciones, pero no había restricciones, por ejemplo, dentro del Virreinato de la Nueva España. El Virreinato de la Nueva España en toda su amplitud, es decir, desde Panamá hasta Nevada, y desde Venezuela hasta Filipinas. Ahí sí que no había aduanas internas y en la actualidad tenemos una decena de países, una decena de aduanas. Pues bien, seguimos avanzando en el desarrollo historiográfico y a comienzos del siglo XIX, frente a esas críticas de brochazo gordo de los ilustrados contra el feudalismo, hay una serie de historiadores donde destaca François Guizot, que lo que pretende es explicar el feudalismo ya no como un concepto meramente jurídico del feudo como el bien que el señor entrega a su vasallo a cambio de un auxilio, de un servicio, sino como una realidad histórica más amplia que permitía explicar la dinámica de la Europa medieval. De modo que lo que había provocado el tránsito desde el viejo Imperio Romano hacia la Edad Moderna con el germen de los estados-nación que habían terminado por fructificar tras la Revolución Francesa, había sido ese periodo feudal. Y entonces Guizot lo que hace es alimentar el modelo feudal ya no solamente con una relación exclusiva señor-vasallo o el complemento en la explotación de la tierra, en la relación señor-siervo, a la que volveré dentro de un momento, sino que además explica todo lo que rodea eso, todas las fórmulas en esos juramentos entre señores vasallos, señores siervos, la importancia de la Iglesia como el amparo que da a todas esas fórmulas de juramento, la cultura que se va a desarrollar en torno a ese modelo feudal. Es decir, lo que de partida no era más que un concepto jurídico, Guizot lo dotó de todo un conjunto de características históricas que prácticamente hicieron sinónimos Edad Media europea y feudalismo. Un salto del concepto jurídico a la categoría histórica que sería ya aprovechado desde mediados del siglo XIX por la persona que más fuerza le dio al concepto de feudalismo, que fue Karl Marx. En la teoría marxista, el feudalismo es un elemento fundamental. Recordemos que Marx, en su supuesto socialismo científico, digo supuesto socialismo científico porque, y aquí ya hemos hecho un pedazo de historias dedicado a los utópicos, en su supuesto socialismo científico, Marx reprochaba a los socialistas de primera jornada, es decir, a los utópicos, a los Fourier, Saint-Simon, Owen y demás, que ellos pretendían llegar a establecer
una sociedad de bienestar absoluto socialista, generando pues fórmulas más o menos esotéricas, más o menos fantasiosas, mientras que él no, él había hecho un fino análisis de la historia, había descubierto una determinada dinámica en esa historia, una dinámica dialéctica, como buen discípulo que era de Hegel Marx, y en esa dinámica dialéctica había encontrado que la historia se basaba en el enfrentamiento de dos clases sociales, y en ese enfrentamiento habían existido una serie de etapas que inevitablemente conducían hacia el paraíso dorado, que era el comunismo. ¿Y cuáles eran esas etapas? Pues esas etapas eran el modo de producción esclavista propio de la Edad Antigua, donde, porque la dialéctica siempre es entre opresores y oprimidos. Entonces, en el modo de producción esclavista, los opresores esclavizaban a los oprimidos, es decir, los esclavos eran el oprimido, era propiedad directa del opresor. Entonces, pensemos en el esclavismo en Mesopotamia, la esclavitud en Mesopotamia, o en Egipto, o en el Imperio Romano, ¿de acuerdo? El esclavo es propiedad absoluta de su dueño. Había una etapa posterior que era el feudalismo, y aquí lo que va a hacer Marx es aprovechar ese feudalismo cargado de contenidos que había logrado establecer François Guizot, y lo que va a hacer es el feudalismo donde el oprimido ya no es propiedad directa del opresor, sino que el oprimido está vinculado a la tierra. Entonces, digamos que esa relación de opresión es mucho más sutil, porque el señor es dueño de una tierra y los habitantes de esa tierra forman parte de esa tierra. Con lo cual, si por ejemplo el señor perdiera esa tierra, la vendiera o cambiara a otra tierra, las gentes que están en esa tierra no se quedan con el señor, porque no son propiedad directa del señor feudal, sino que están vinculados a la tierra. Por supuesto, la siguiente etapa en la dinámica histórica marxista era el capitalismo, donde lo que el oprimido ofrecía era su fuerza de trabajo al opresor, es decir, el oprimido ya no era propiedad del opresor, el oprimido no estaba vinculado a la tierra, era aparentemente libre, pero lo que ocurre es que se ve obligado, se ve forzado a vender su fuerza de trabajo al opresor. Y de todo eso se salía adelante con la dictadura del proletariado, el comunismo y demás, que como bien sabemos es lo que se trató de experimentar y se sigue tratando de experimentar desde la vieja Unión Soviética y todos sus satélites a lugares como Cuba o Corea del Norte, donde de momento parece que el paraíso que anunciaba Marx en esa inevitable evolución de la historia no ha terminado de salir del todo bien. Con esa visión del feudalismo como modo de producción, donde la relación fundamental es la que se da no entre señores, no entre señor y vasallo, sino entre señor y siervo, entre el propietario de la tierra y el que le trabaja la tierra, ahí es donde vamos a encontrarnos la mayor parte de las reflexiones históricas que se han hecho en historia, pues desde los tiempos de Marx, desde la segunda mitad del siglo XIX para acá. Entonces, en muchos casos, cuando se habla del feudalismo como una acción retrógrada, ultraconservadora, contraria al progreso y demás, se piensa más en la óptica marxista que en la óptica ilustrada. A la larga, como decía antes, los ilustrados renegaban de los privilegios del señor feudal porque querían concentrar todos los privilegios en la autoridad central, que era el monarca o el dictador, llámese Robespierre. Con el marxismo se cambia la óptica. La crítica al feudalismo es porque el feudalismo es un modelo en el que buena parte de la sociedad está brutalmente oprimida por una parte minoritaria que son los señores, los siervos oprimidos por los señores. Y es ahí donde entra ese concepto feudal. Entonces, cada vez que hablamos de alguien feudal es alguien que es un auténtico tirano, un hombre malvado, que lo que está buscando es como oprimir a las personas que tiene alrededor, pero no de esa forma evidente que es el esclavista romano o en las fincas del sur de Estados Unidos, sino una cosa mucho más sutil, donde parece que es buena persona, pero en el fondo, como te obliga a vincularte a la tierra, no tienes escapatoria. O sea, es más rebuscado el opresor feudal que el opresor esclavista y por ello más peligroso. Es ahí de donde nos viene todo ese carácter peyorativo que hemos encontrado asociado al término feudal. Es curioso porque ya entrando en el siglo XX vamos a encontrarnos a Marc Bloch, uno de los padres de la escuela historiográfica de los anales. A Quijano lo confieso una vez más.
como soy afrancesado, pues yo sigo a los anales. Algún defecto tendrías que tener, claro. Si no, no serías humano. Serías Dios, y no. No. No, no eres. La prueba es que eres afrancesado. La prueba evidente de que todo el mundo tiene defectos. Y es aquí donde nos encontramos los trabajos de Susan Reynolds, que en cierta medida voy a seguir ahora, aunque después quiero completarlo con algunas observaciones propias. Susan Reynolds en gran medida hace 3 críticas fundamentales a esa visión excesivamente, vamos a decir, abusiva del concepto feudalismo. Y sus 3 críticas son evidentes. Y es muy curioso porque frente a análisis demasiado simplificadores como los de un Montesquieu, un Voltaire o un Marx, o análisis un poco más profundos como los de Marc Bloch, lo que Reynolds nos va a decir es, pues, el problema es que están equivocados. ¿Por qué están equivocados? Primero, porque existe cierto anacronismo en el propio concepto de feudo y de feudal. Es algo que conocemos en las fuentes a partir de los siglos XII y XIII, el famoso libro de feudos del norte de Italia, y lo conocemos para un contexto geográfico, ese norte de Italia, y un contexto cronológico, siglos XII y XIII, y lo hemos reconvertido para aplicarlo prácticamente a cualquier región de la Europa occidental desde, pensemos en los trabajos de Barbero y Vigil, desde los siglos V y VI hasta los siglos XV, incluso XVI. De modo que hemos estirado demasiado el chicle del concepto feudal y en esto Reynolds tiene mucha razón. Claro, podemos decir, pues es pues como otros conceptos que manejamos, ¿no? El imperio bizantino. Los bizantinos nunca se llamaron a sí mismos bizantinos. El imperio romano de Oriente, que se establece a finales del siglo IV, comienzos del V, con capital en Constantinopla y que perdura hasta mediados del siglo XV, pero que seguimos manejando hoy ese concepto de feudalismo, de imperio bizantino, porque por economía del lenguaje es más sencillo decir bizantinos que romanos de Oriente con capital en Constantinopla. O el propio concepto de reconquista en el caso de España. Sí que hay una intención manifiesta por parte de los reinos cristianos del norte de la península ibérica de restituir el viejo imperio, el viejo reino hispanogodo en toda esa península ibérica y una parte del norte de África. A lo mejor en época medieval nadie empleó el término reconquista tal cual, o lo emplearon muy poco, o emplearon otros como por ejemplo restitución, pero ya se ha asentado y todos sabemos muy bien a qué nos referimos, aunque el término no fuera empleado de manera masiva por las gentes de ese tiempo. Que sí, que sí, que sé que hay gente que discrepa del término de reconquista, pero es interesante, yo puedo discrepar de que ese término como tal no se emplea en las fuentes. De lo que no puedo discrepar es que históricamente los reinos cristianos del norte avanzaron hasta expulsar hasta el último musulmán de la península ibérica. De eso sí que no puedo discrepar. O otro término que yo discuto mucho, el de mozárabe, para referirse a todas esos vínculos de los cristianos que vienen de Al-Ándalus y que regresan al territorio cristiano o que imitan ciertas soluciones de ese mundo andalusí. Bueno, ya he hecho un programa al respecto explicando por qué me parece inapropiado el término mozárabe, pero al mismo tiempo comprendo que haya gente que lo siga utilizando de nuevo por economía del lenguaje. Detrás de mozárabe estamos hablando de una serie de realidades sociales donde hay un singular maridaje entre mundo cristiano y tradiciones andalusíes. Pero en el caso del feudalismo, el problema ya no solamente es que sea un concepto anacrónico, no solamente es que es algo que surgiendo en un contexto geográfico y cronológico muy determinado, se haya ampliado la totalidad de la Edad Media, sino que, como a continuación sigue explicándonos Susan Reynolds, ni siquiera el propio concepto de feudo, ese bien territorial que el señor entregaba al vasallo a cambio de un servicio, es algo que podamos generalizar de forma tan amplia como creíamos. Para comenzar, y sigo a Reynolds, hay una dificultad en la propia relación entre los señores. Recordamos, el vasallo es un señor. De partida, la relación feudo-vasallática parece evidente. Yo soy un señor, el rey, y le entrego un feudo a mi vasallo, un marqués, un duque, un conde, que a cambio me da un servicio. ¿Eso se produce? Sí y no. Y aquí empiezan las dificultades. Primero porque el rey puede entregar determinados privilegios y beneficios no esencialmente territoriales, a veces sencillamente jurídicos, a veces
privilegios mercantiles, a los señoríos más variopintos. El rey puede entregarle un territorio a un conde, y parece que estamos ante una relación señor-vasallo, pero ¿qué ocurre, por ejemplo, y es algo muy habitual en esa reconquista española, en el proceso de repoblación, cuando el rey lo que concede es un fuero a una comunidad que ha establecido una ciudad? ¿Qué tipo de relación feudo-vasallática se está dando ahí? Y claro, un porcentaje importante de la reconquista en España se construye a base de entregar fueros a comunidades urbanas. Eso rompe por completo el concepto per se de feudo y relación feudo-vasallática. O sea, esto no es un señor y otro señor, el señor dándole un territorio al vasallo, el vasallo haciéndole un servicio al señor. Esto es una comunidad de gente que se establece en un lugar dado, por lo general en la frontera, que para facilitar que esa gente se quede allí, el señor les da una serie de privilegios, el rey una serie de privilegios, y a cambio estos tipos pues pueden pagar un impuesto, pueden en alguna ocasión mandar a sus mesnadas a combatir al lado del rey, o pueden hacer ninguna de las cosas, y a pesar de todo, mantenerse en esa comunidad urbana. Pero ¿qué sucede cuando esa comunidad urbana en realidad no disfruta de todos esos privilegios, sino que son súbditos directos del rey? Y son los famosos señoríos de realengo, en donde la relación es directa entre los habitantes de la ciudad y el rey, una relación en la cual, bueno, pues el rey te puede reclamar impuestos, pero no como señor feudal, sino como rey. Pues se nos vuelve a romper este modelo, señor vasallo. Ya si incorporamos el elemento eclesiástico, la cosa se vuelve aún más difícil. Los obispos, ¿son vasallos de sus reyes? Casi nunca. Por lo general, una de las grandes peleas de los obispos es que ellos tienen que depender directamente de su jerarca por encima, que es el Papa, y no de los reyes. Entonces tenemos toda esta lucha, que es una constante, ya no en la Edad Media, también en la Edad Moderna. El rey elige obispos, al menos los propone, al menos los ratifica, no hace absolutamente nada. Y claro, ¿cuál es la relación entre los obispos y los papas? ¿También es una relación de señor y vasallo? Por supuesto que no. O sea, claro que el obispo puede dar parte de los impuestos que ha recaudado al papado, pero no porque sea una obligación del obispo hacia el papado, sino porque el papa puede necesitarlo, se lo puede requerir, a veces sí, a veces no. Y claro, si sacamos de la ecuación en este mundo medieval a los señoríos eclesiásticos y a los señoríos de las ciudades, la cantidad de territorio en manos de estas relaciones feudo-vasalláticas se reduce notablemente. Y ojo, que puede ser todavía mucho más alambicado. Y puede ser mucho más alambicado en el hecho de que, por ejemplo, los monasterios. Hay monasterios que dependen de un señor, que son propiedad de ese señor el que ha fundado el monasterio. Pero hay señores que fundan monasterios y en su regla de fundación una cosa que se establece es la completa independencia del monasterio respecto al señor que ha fundado, porque ese señor no quiere que sus hijos o sus herederos metan mano en la organización del monasterio y se crea una entidad completamente autónoma de los señoríos que le rodean. Esto también es muy habitual. Y obviamente lo que estaba contando antes, cambios. O sea, yo puedo decidir como rey entregarle un fuero a una comunidad, al cabo de cierto tiempo le elimino el fuero y lo convierto en un señorío realengo, al cabo de cierto tiempo yo vendo ese señorío como rey a un noble que se convierte en el señor de esa comunidad y la comunidad a su vez, pasado un cierto tiempo, puede comprarle su libertad a ese señor. Y sin habernos cambiado de espacio geográfico, tenemos diferentes modelos de relaciones señoriales en torno a esa propiedad. Entonces, claro, lo que provocaba el feudo como concepto jurídico bien entregado del señor al vasallo a cambio de un servicio frente a la realidad histórica, que lo que nos recuerda Susan Reynolds y que en gran medida ya Mark Bloch había empezado a hacer, es que funciona muy pocas veces la aplicación absoluta del modelo feudo. Entonces, claro, en el momento que se desvirtúa el corazón del sistema feudal, que es el feudo, en el momento que encontramos que las relaciones señor-vasallo son mucho más complejas que esa simplificación en torno al feudo, pues ya no es que sea anacrónico, es que encima ni siquiera es algo muy genérico, muy amplio. Pero vamos más lejos. ¿Qué es lo que el señor le puede estar dando a su vasallo? Porque puede ocurrir que el señor lo que le dé al vasallo sea un territorio, con toda la jurisdicción por encima de ese territorio. O que el señor solamente le dé a su vasallo el derecho jurisdiccional sobre el territorio, pero no la propiedad.
que es lo que suele ocurrir muchas veces cuando los señoríos de realengo se pasan a manos de los nobles. O sea, el rey no le vende la propiedad de esa comunidad campesina al noble. En muchos casos lo que le vende es los derechos jurisdiccionales, qué sé yo, los impuestos más corrientes o el uso del molino, del puente, el portazgo, pues en lugar de cobrarlo el señor, lo va a cobrar, de cobrarlo el rey, lo va a cobrar ahora su vasallo. Pero el vasallo no es el propietario de ese territorio, el propietario de ese territorio son los habitantes de ese lugar. Entonces, claro, lo que le estoy entregando es señorío jurisdiccional, no le estoy entregando la propiedad del territorio. O más lejos, quizás solo sea el administrador en nombre del rey. Es decir, recáudame los impuestos, pero para la corona, no para ti como vasallo del rey, que es otra posibilidad que también existe y que progresivamente es lo que va a ir gestando los estados modernos, cuando esos vasallos dejan de ser gentes con cierta jurisdicción sobre el territorio para ser meros funcionarios. Claro, si ya era complicada las relaciones señoriales, cuando nos damos cuenta que encima, cuando se establece una relación entre A y B, señor y vasallo, del tipo que sea, lo que se le entrega no necesariamente es un feudo, y en muchos casos ni siquiera es la propiedad de la tierra, sino algo mucho más sutil, derechos jurisdiccionales, administración, pues claro, el modelo feudal, el modelo muy institucional que habían defendido en los siglos XVI y XVII, o que también defendía François Guizot a comienzos del XIX, queda completamente desarticulado. O sea, Susan Reynolds tiene razón. Pero vamos más lejos, empujando más allá las teorías de Reynolds y entrando también en la crítica a la segunda parte del modelo feudal, señor vasallo, señor siervo, que es la parte más marxista. Una de las características del análisis marxista del feudalismo es que nos decía que ese feudalismo era sobre todo la relación señor-siervo. La mayor parte de la actividad productiva de la Edad Media europea estaba basada en el campo, en la agricultura y la ganadería, lo cual es cierto. De modo que la mayor parte de esa actividad agrícola dependía de unos territorios en manos de unos señores feudales que ponían en explotación esos territorios a través de sus siervos. Aquí ya comenzamos por recordar lo que decía Reynolds, no es del todo así. Hay muchísimos territorios que no dependen de un conde o de un duque, que pueden depender de un obispo, de un monasterio o de una comunidad urbana o directamente del rey. Y cada uno de ellos presenta sus singularidades importantes. Bien, con todo, una de las características del modelo más restringido, la propiedad agrícola que es directamente de un conde, de un duque, a quien se le ha entregado el rey, es decir, el conde como vasallo del rey ha recibido una propiedad. Esa propiedad se trabajaba dividiéndolo en el famoso dominio, la propiedad directa del señor y los mansos, que eran las propiedades que trabajaban cada uno de sus campesinos para su propio beneficio. El campesino, ciertos días a la semana, acudía al dominio a trabajarle directamente las tierras del señor y a cambio, ese campesino otros días de la semana podía trabajar en sus mansos y con esos mansos es con lo que el campesino se mantenía. A la larga, lo que tenía que hacer el señor era muy fácil, era apretar lo máximo posible al campesino para que trabajara una cantidad importante de días en el dominio y así el dominio era la mejor parte de la finca, la que daba la producción más elevada y bla, 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 que es el tipo de cosas que te explicaba Marx, que era el inevitable proceso de opresores y oprimidos. Pero claro, en esa simplificación marxista se nos escapan muchos elementos. Se nos escapa ya todos esos otros señoríos que no son del conde, del duque o del marqués malvado que quiere explotar al campesino. Como ya he comentado en programas previos, por ejemplo los referidos a la Revolución Francesa, en los señoríos eclesiásticos, en muchísimos casos, esas tierras de la iglesia, sobre todo las tierras gestionadas por el párroco del lugar, se convertían en la fuente de sustento para los más humildes de la comunidad. Es decir, eran tierras que tenían un carácter, entre comillas, caritativo. Si tengo campesinos que no son propietarios de absolutamente nada, les vamos a ceder la explotación de las tierras de la parroquia y que de esa manera puedan sobrevivir gracias a las tierras de la parroquia. ¿Qué relación de opresores oprimidos encontramos en ese modelo de esas tierras, entre comillas, caritativas?
¿Que el campesino tiene que ir a misa y entonces es cuando le lavan el cerebro porque la religión es opio del pueblo? Pues sí, a lo mejor sí. A lo mejor soy un descreído y me veo obligado a ir a misa. Pero a lo mejor soy un profundo creyente y voy muy gustosamente a misa. O directamente es que me gusta mucho el opio y me meto opio siempre que puedo, ¿vale? Y soy libre porque me encanta meterme el opio. Entonces, entendamos que ya hay una parte de esos señoríos que no funcionan de esa manera. Por no hablar de que en las comunidades urbanas, por tanto, donde hay una cantidad de gente viviendo junta, pues tenemos tierras comunales, tierras de propios, que en ocasiones el rey o los señores le arrebatan a las comunidades urbanas y que en ocasiones las comunidades urbanas recuperan o amplían. O sea, esto no son viajes unidireccionales. No es que un malvado señor que pueda verlo, que le quite una tierra comunal al ayuntamiento. Es que ese ayuntamiento puede perder la tierra comunal y a cabo de cierto tiempo la va a recuperar. ¿Saben ustedes en qué momento se produjo un movimiento unidireccional? Pues a la Revolución Francesa, con las desamortizaciones. En el momento que se desamortizaron, por ejemplo, las tierras de las parroquias, ya no han vuelto a las parroquias. En el momento que se desamortizaron con los liberales las tierras comunales de los ayuntamientos, ya no han vuelto a los ayuntamientos. En el momento que se desamortizaron determinadas tierras que pertenecían al Estado, ya no han vuelto al Estado. Entonces, durante el supuesto modo de producción feudal, había malvados señores feudales que podían arrebatar tierras comunales a las ciudades. Y había ciudades que pleiteaban y al cabo de años, décadas o siglos recuperaban esas tierras comunales. Es en nuestro mundo liberal post-Revolución Francesa, con las desamortizaciones, esas cosas aparentemente tan exitosas, cuando el viaje era unidireccional. Una vez que se quitaba la propiedad, por ejemplo, de tierras comunales de ayuntamientos, esas ya no han vuelto nunca más. Así que si buscamos algún sitio donde hacer una crítica, es más en tiempos contemporáneos que en ese mundo supuestamente feudal. Pero si nos centramos exclusivamente en el caso de las relaciones del señor feudal con el dominio y los mansos, hay todo tipo de relaciones, todo tipo. Existe el señor absolutamente canalla que es un máximo explotador de sus campesinos. Ese dura poco. Dura poco por dos razones, o porque los campesinos se le sublevan y le pegan fuego al castillo y le cortan el cuello al señor, o directamente porque sus campesinos se mueren de hambre y entonces el señor se muere de hambre porque se ha quedado sin campesinos. Las relaciones señor-siervo solían ser menos tirantes de lo que el marxismo nos quiere hacer ver. Y en muchos casos es muy curioso, porque en realidad un buen gestor de finca, y es algo que un buen finquero entiende perfectamente, si el dominio crece bien y los mansos crecen bien, producen por igual, eso demuestra que el campesino está haciendo un buen trabajo y yo estoy dejando que el campesino haga ese mismo buen trabajo en sus tierras y todos vamos bien. Si el dominio crece mucho y los mansos crecen poco, estoy explotando al campesino, con lo cual ese campesino me va a generar problemas. Si los mansos crecen mucho y el dominio crece poco, eso demuestra que el campesino me está cañando en algún sitio, con lo cual el campesino va a tener problemas. De modo que al final la relación más, entre comillas, natural que se va a dar es conseguir que el dominio y los mansos se desarrollen a un nivel similar, porque eso es lo que garantiza una más y mejor armonía dentro de esa sociedad. Insisto, el señor puede ser un gran explotador, pero si no da de comer a sus campesinos, se le mueren, se acaba su señorío. El campesino puede ser un poco sinvergüenza, pero si el señor se da cuenta, el señor va a acabar con él. Así que crezcan a la par el manso y los mansos y el dominio es el equilibrio más razonable. Pero vamos más lejos. Es que en muchas ocasiones el señor lo que va a hacer es tener quizás un dominio y va a tener una gran cantidad de mansos por donde se muevan sus campesinos. Y la mayor parte de la conflictividad que se va a dar en ese tipo de territorios no es entre el campesino y su señor, sino entre los diferentes campesinos. Y lo que el señor hace es de árbitro en esos conflictos. De modo que, a la larga, el señor no es visto como el opresor que me obliga a ir al dominio, que tengo que ir al dominio a cambio de poder disfrutar de mi manso, sino como el árbitro que permite resolver esos conflictos que se pueden dar entre campesinos. Es muy curioso porque uno dirá, ¿y por qué el pobre campesino estaba obligado a acudir a las tierras del señor a trabajar el dominio para que a cambio el señor le permitiera volver al manso y trabajar en el manso? Pues bueno, yo que soy autónomo, como todos los autónomos, nos seguimos preguntando por qué cuando comienza el mes sin haber trabajado nada, lo primero que hace un autónomo es pagar su cuota autónoma para que el Estado te permita trabajar. Una cuota autónoma que a lo mejor es muy superior a los beneficios que yo voy a obtener de mi trabajo.
Pues fíjense, en el siglo XXI hemos creado un sistema en el cual, para que te permitan trabajar, pagas impuestos. Y pagas una cantidad de impuestos que puede estar por encima de los beneficios que vas a obtener de tu trabajo. Díganme ustedes lo lógico de la situación en el mundo contemporáneo. Porque si les parece que era opresivo que el campesino tuviera que trabajar 2 o 3 días a la semana en el dominio del Señor para después poder trabajar 3 o 4 días en sus mansos, pues imagínense cuando como autónomo a lo mejor trabajas 25 días al mes y no ganas nada, porque los impuestos que te cobran son superiores a tu beneficio. Fantástico, ¿eh? Entonces, para que vean que esa lectura presentista que hacemos del mundo medieval como un lugar de explotación máxima, ostras, no sé yo, cuando estudien en el siglo XXVI y digan, fijaos, en el siglo XXI existía un sistema de explotación, de opresión absoluta, que se llamaba cuota de autónomos. Y los del siglo XXVI dirán, joder, pobres desgraciados, mira que vivían oprimidos, los ciudadanos completamente subyugados por los estados que cobraban cuotas de autónomos en el siglo XXI. Pero volvamos a la época medieval. A la larga, esa capacidad que tenían los campesinos de trabajar sus mansos podían terminar por generar unas dinámicas, digamos, positivas, en las que, más allá del excedente que el señor sacaba de su dominio, los campesinos también podían sacar excedentes de sus mansos y crecen los dos por igual, y estamos en unas condiciones climatológicas adecuadas, los dos crecen por igual, el señor tiene excedente, el campesino tiene excedente, y eso permite mejorar las condiciones de vida del señor y de los campesinos. Y esto es algo que incluso los marxistas tuvieron que reconocer. Y es que desde el siglo XI hasta el siglo XIV, de forma genérica, la economía europea de la Europa occidental va mejorando. Por un lado, se ha puesto fin a las invasiones de todo tipo de bárbaros, germanos, eslavos, musulmanes, húngaros, vikingos, ¿vale? Ya no van llegando por aquí grupos bárbaros que arrasen las cosechas y te permitan ya no tener excedente, sino comer ese año. Entonces, más allá de que pueda haber guerras internas en cada territorio, digamos que la situación es menos violenta que cuando las invasiones, lo que genera ciertos ritmos de producción agrícola, y eso favorece el crecimiento de la economía de la Europa occidental. Obviamente, si esa economía hubiera sido absolutamente opresiva, como explicaba Marx, no era capaz, porque por mucho que el señor se enriqueciera, si sus campesinos eran los pobres miserables, o se morían de hambre, bien, o huían, y entonces el señor perdía la capacidad de producir. Si esa economía está creciendo, es que de alguna forma todos se beneficiaban de ese sistema, o casi todos. Insisto, siempre habría un señor canalla que explotara de forma brutal a sus siervos. Pues bien, esto viene a contradecir, como digo, esa visión del feudalismo marxista y completa lo que Reynolds decía sobre el concepto de feudalismo en general. Llegados a este punto, me gustaría rematar desmontando entonces los principales mitos vinculados al feudalismo. A la larga, recapitulando lo que he venido comentando hasta ahora. El primer mito es el de la explotación del siervo. Por supuesto que había siervos que vivían en unas condiciones absolutamente lamentables. Ojo, otra cosa es que las condiciones materiales genéricas del mundo medieval europeo y sobre todo del noroccidente de Europa no eran las mejores. Y no fueron las mejores hasta la Revolución Industrial del siglo XIX. Entonces, como periferia del Imperio Romano, nunca disfrutaron de unas condiciones materiales de vida muy adecuadas, siguieron sin disfrutarlas durante la Edad Media y hubo que esperar a la Revolución Industrial. Por el contrario, el viejo solar del Imperio Romano, sus condiciones materiales de vida eran mejores, tenían vidas más saludables en el área mediterránea que en el noroccidente de Europa. Hoy nos puede chocar porque parece que es al revés. Quien diga que hoy parece que es al revés es que tampoco ha terminado de entender muy claro qué es vivir bien. Entonces, más allá de que las condiciones materiales podían ser duras, pero que era algo genérico a todos, a señores, a vasallos y a siervos, la explotación del siervo sí se daba, pero muy mediatizada. Desde los señores que podían entender que es mejor buscar un equilibrio con esos siervos. Es que hay soluciones fantásticas. El siervo que generaba contratos con su señor, por ejemplo, a la vida de 3 reyes. Entonces, claro, son como los alquileres de larga duración. Cuando uno firma un alquiler de larga duración hoy y de repente tiene que pagar por el alquiler de su casa, qué sé yo, 1.000 euros, pues cuesta mucho. Pero es que a lo mejor dentro de 100 años, a la vida de 3 reyes, 1.000 euros no es nada. O sea,
Yo he conocido alquileres de larga duración en los cuales, pues recuerdo uno allí en el barrio de mi padre, en Prosperidad, que al final, cuando se canceló el alquiler de larga duración, estaba pagando 1 euro por una casa. Pero es que era un alquiler de larga duración. Y entonces lo habían heredado de padres a hijos y a nietos. Entonces, ese tipo de cosas también se hacían en el mundo medieval. El día que firmas el contrato parece que es un poco opresivo, ostras. Si sabes pensar en una carrera de larga duración, dices, oye, esto va a tener ciertos beneficios. Entonces hay que matizar mucho esa explotación del señor hacia el siervo. Pueden existir señores especialmente canallas, pero si lo reducimos a una cuenta sencilla de presión fiscal, la presión fiscal que ejercían la mayor parte de los señores medievales sobre sus siervos era bastante inferior a la que sufrimos nosotros en nuestro mundo contemporáneo. Segundo, la cuestión de los propios mansos, las propiedades de las que disfrutaban estos campesinos siervos. Una vez más, las condiciones materiales de vida podían ser muy duras, pero eso para el siervo y para el señor. Porque a la larga, la capacidad que tenían buena parte de los campesinos para sacarle partido a sus mansos es mucho más amplia de lo que solemos tener en mente. En ese sentido es muy curioso, sobre todo en la historiografía marxista, lo mucho que se ha insistido en la producción del cereal, que es el fundamento de la alimentación de la Europa occidental, para los seres humanos y para los animales, el trigo, la cebada y demás. Pero es que hay muchos complementos que vienen a permitir que la dieta sea más rica que solo pan, ¿vale? No solo de pan vive el hombre. Entonces, en esos complementos los campesinos fueron capaces de incluso mejorar tecnológicamente la producción agraria y de esa manera sacarle mucho más partido. Tercero, la propia presencia de los señoríos eclesiásticos. Seguro que había algún obispo absolutamente amoral que explotaba a sus siervos. Pero a la larga estos señoríos eclesiásticos, aunque en la imagen que tengamos de la película del Nombre de la Rosa, con aquellos monjes gordos que no hacían más que comer y beber un montón de vino, arrojaban la basura al exterior del muro del monasterio y los campesinos hambrientos venían a recoger la basura, que podía ocurrir en algunas circunstancias, bien porque el abad fuera un canalla, bien porque estamos en un periodo de hambruna, ¿vale? La mayor parte de las ocasiones lo que vamos a encontrarnos es ese entendimiento entre los campesinos y el señor eclesiástico, todos mejoran y además con ese plus de que en muchos casos los señores eclesiásticos tienen un margen de propiedades con los que llevar a cabo la práctica de la caridad. Y el último elemento interesantísimo, el papel de las ciudades. Yo recuerdo una de las cosas que con más insistencia me explicaban en el colegio, en el instituto. El aire de las ciudades medievales hacía libres a los hombres. Es cierto que en el momento que tú dejabas de vivir como siervo vinculado a la tierra en un territorio de un señor, laico, eclesiástico, y te marchabas a la ciudad, habías perdido ese vínculo y por tanto podías hacer otra serie de actividades. ¿Era fácil romper ese vínculo? Pues hay todas las posibilidades. Desde el siervo que se marche y que va a ser perseguido, hasta el siervo que se va porque sobra, y en realidad mejor que se vaya porque es una boca menos que alimentar, hasta ciertas relaciones más abiertas entre las ciudades y el territorio que tienen alrededor, que puede ser de la propia ciudad, las famosas comunidades de ciudad y tierra en el mundo castellano, por ejemplo, o porque está muy cerca de señoríos de nobles. Y entonces digamos que la comunicación es mucho más fluida de lo que imaginábamos. En ese sentido, por ejemplo, frente a la crítica que hacía Adam Smith de uno de los problemas del feudalismo es que genera demasiadas aduanas que impide un libre comercio, pues hay organizaciones, digamos, supraseñoriales, es muy conocido el caso de las ferias de Champagne, en el caso francés, donde los comerciantes que acudían a las ferias de Champagne se les solía dar paso libre por cualquier señorío que cruzaran, porque a la larga los señores entendían que sacaban más beneficio de incorporarse a esa corriente de mercaderes que iban a las ferias de Champagne que quedarse cobrando un mínimo pago de aduana a cada mercader que iba a la feria de Champagne. Es una cuestión de que haga los cálculos. Habrá alguien que sea muy amarrategui y decida que mejor cobro mi pequeño paso de aduana y ya está. Lo que va a lograr es que los mercaderes vayan por otros caminos donde no les cobran aduanas, en lugar de hacer el cálculo de, oye, mejor yo mi excedente lo llevo a vender a la feria de Champagne, que ahí voy a ganar mucho más dinero. El resultado está en que al final sí que hemos de darle la razón a Susan Reynolds.
Y utilizar el concepto feudalismo como sinónimo de la Edad Media da más problemas que soluciones. Aquí no estamos simplificando, no estamos haciendo esa economía del lenguaje que yo decía antes cuando hablamos de bizantinos para el Imperio Romano de Oriente o de Reconquista para ese fenómeno de avance progresivo, buscando la restitución del reino hispanogodo por parte de los cristianos del norte de la península ibérica. No, cuando hablamos de feudalismo estamos hablando de un tipo de relaciones señor, vasallo, señor, siervo, que en muchos casos se van a dar en momentos muy concretos, en espacios muy concretos y con una heterogeneidad de esas relaciones alrededor que desvirtúan por completo el concepto de feudalismo. En fin, que si ustedes quieren seguir utilizando la idea de feudal como algo peyorativo, negativo, que debe ser criticado, pues, ¿por qué no? Sigan adelante con ello. Ahora bien, entiendan que se está refiriendo a un fenómeno que es muchísimo más pequeño y muchísimo más específico que lo que pudiéramos concebir de partida. Y hasta aquí, Jano, lo que yo quería comentar sobre un tema historiográfico tan apasionante como el del feudalismo. Bueno, pero una cosa, Alberto, con todo esto que nos has contado, en realidad el feudalismo que era la anécdota Al de la Edad final, Media más que otra cosa, ¿no? al final sí, al final, si buscamos dónde está el feudalismo en la Edad Media, en muchos casos es prácticamente anecdótico. No. Hay que hacer más, de la Edad Media, es una época molona. Hay que hacer más de la Edad Media, posiblemente no tan densos como este, que va a ser un poquito denso, pero habrá que hacer más. Pues nada, aquí estaremos para escucharte. Mil gracias, Alberto. Gracias a ti, gracias como siempre a nuestros espectadores, a los que les recuerdo que es fundamental su apoyo para que sigamos produciendo nuestros programas. Pueden adquirir los productos de Freedom Collection, que saben que a Jano le quedan bien. Mira, mira qué taza más molona. A alguien le tiene que quedar bien. La taza, por ejemplo, seguimos pendientes del programa de Felipe II. Sí, pero no nos haces Tengo que caso. llegar allá. Yo es que no quiero romperte el corazón, entonces por eso no quiero hacer el programa de Felipe II. Entonces, adelante con nuestros productos de Freedom Collection y, por supuesto, invitarles a que se hagan miembros de nuestro club de socios, que saben que las condiciones han mejorado, de modo que ahora todavía resulta más interesante ser miembros de ese club de socios. Y no me queda más que, de nuevo, agradecerles por habernos acompañado y emplazarles a futuras ediciones de Pedazos de Historia.